El mundo cambia día a día y no se detiene. En estos últimos años hemos vivido pruebas muy duras que, entre el luto y la incertidumbre, nos han enseñado a valorar más la vida, a cuestionar y actualizar métodos tradicionales a los que nos regíamos. Hemos comprendido que las pantallas digitales son una herramienta indispensable para el aprendizaje y que con la tecnología, desde el lugar más remoto, un niño puede aprender a multiplicar, pero le será muy difícil que se desenvuelva al socializar. Como educadores de esta nueva era post-pandemia, tenemos un gran reto por delante: ser aliados de la tecnología, y no solo como un medio de enseñanza, sino como parte de nuestras herramientas y soportes educativos, tanto en nuestra institución como en nuestra aula de clase. Debemos darle a esta era tecnológica el valor más importante de nuestro rol como docentes: el factor humano, que de la mano de los recursos tecnológicos, plataformas virtuales y nuevas capacidades, lograremos ser parte de la educación 4.0. Hoy tenemos la oportunidad de compartir criterios y ser parte de charlas magistrales de la mano de expertos que nos van a guiar e inspirar para que juntos innovemos los estándares de calidad educativa. Sean bienvenidos. EduEg. Inspirar para innovar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, una vez más, EduEg Webinar presenta. El día de hoy tenemos invitados de lujo. Tenemos un tema muy interesante, muy importante, lo que tiene que ver lo que es las tecnologías, programas innovadores. Antes de eso, antes de presentar el tema y nuestros ponentes del día de hoy, quiero darle la bienvenida a todos los asistentes. Tenemos asistentes de aquí, de nuestro bello país, Ecuador. Tenemos asistentes de Colombia, Perú, Guatemala. Tenemos asistentes de Venezuela. Tenemos asistentes también de República Dominicana, México. Así que bienvenidos a todos, una vez más, a EduEg. Y bueno, y cada vez nos estamos innovando y estamos cambiando las maneras de llevar estos aprendizajes y estos conceptos muy importantes que tiene que ver con los webinars que vamos a presentar a partir de hoy y en el futuro. Antes de dar paso, sé que hay muchas instituciones, muchos docentes que no les han tenido problema con el tema de los certificados. A partir de ahora de julio ya vamos a implementar una nueva herramienta, una nueva plataforma, ¿verdad? Mucho más efectiva al 100% para evitar estos problemas de que no les lleguen los certificados, de que, bueno, que Alfonso, no puse mi correo y no me llega, bueno, o sabe que se están demorando. Con esta nueva herramienta, al terminar el evento, automáticamente sus correos van a tener sus certificados en PDF eh, para que ustedes puedan descargarlos y puedan poner en sus hojas de vida. Así que empezamos y a partir de ahora nuestra temática es tomémonos un café. Así que para la próxima semana, que vamos a ¿cómo se llama? A trabajar con otros temas, en temas muy interesantes, y sobre todo que el próximo mes vamos a trabajar con temas de planificación en todos los niveles para los docentes que quieren realmente mejorar con el tema de la herramienta de las planificaciones, tanto las macro, meso y micro, las vamos a ver. Y tenemos también una ponente de lujo, que muchos la conocen, se llama la máster Brenda Fuentes. A partir del próximo mes, la máster Brenda Fuentes nos va a acompañar con todos los webinars que tengamos con EduEg. Dicen, por aquí me están escribiendo, café para el frío. Bueno, saludos para los que están en la sierra, ¿verdad? Así que yo no estoy en la sierra, estoy aquí en Guayaquil. Tengo mi café. El requisito de la próxima semana es que usted tenga su taza de café. Todos van a tener desde la próxima semana su tacita de café. Si están en la sierra, bueno, échele, ¿verdad? Para el frío. Vemos a la Miss Nelly Alvarado, que nos acompaña de la Unidad Educativa Nuevo Continente, tiene con su taza de café. John Godoy, muy bien. Licenciado, perfecto. ¿Alguien más que tenga su taza de café? A ver, Hernán Almeida, perfecto. Muy bien, saludo, Hernán.
A ver, ¿quién más? Ve, Paul Endara también tiene su taza de café. A ver, mi Sandy Galarza tiene el pulp, no importa, también. Vale, vale. Tenemos profesor, la profe Verónica Párraga, muy bien, con su taza de café, perfecto. Si no lo tiene, no se preocupe. A partir de la próxima semana, tiene que tener su taza de café, es el único requisito. Bueno, vamos el día de hoy a ver un tema muy interesante que se llama rutas de planificación de programas STEAM y STEM y los espacios Maker. El día de hoy tenemos dos ponentes de lujo que nos acompañan desde, si no me equivoco, corríjame, desde la capital, ¿verdad? De la capital, Así es, desde Quito, exactamente. lo tenemos desde Quito, tenemos a Felipe Aro y a Paul Endara. Así que antes de darle paso a ellos, tienen un video que les va a presentar por parte de la empresa Robotics Mind. Así que, bienvenidos y salud. Robotic Minds at School Program es un programa de integración de la robótica como modelo curricular en distintos niveles de inmersión STEM pedagógica, diseñado exclusivamente para instituciones educativas. Con más de 6 años de experiencia y 45.000 alumnos impactados, se enfoca en desarrollar habilidades técnicas en 3 ejes de contenido: mecánica, programación y electrónica, además de desarrollar habilidades del siglo XXI, plataformas y simuladores. Diseñadas para alumnos y maestros, nuestras plataformas proporcionan el contenido y la interacción maestro-alumno, facilitando la integración de los saberes y apoyando al docente en la formación tecnológica en todo momento, en áreas como coding, mecánica, electrónica, diseño y construcción de elementos. Kits para cada alumno integrados en lista de útiles. Integramos el aprendizaje basado en proyectos, ABP, el aprendizaje basado en retos, el diseño de ingeniería y la alfabetización tecnológica a través de la construcción de proyectos personales con kits de robótica individuales, basados en los principios Maker y de invención, para que la experiencia del docente y del alumno sea única y puedan tangibilizar lo aprendido a través de la construcción de su propio robot. Equipamiento con kits de robótica para laboratorio. Aportamos todos los implementos para que la institución construya su aula o espacio STEM y los proyectamos hasta llegar a un nivel de inmersión total, apoyados en Vex Robotics, la marca de kits de laboratorio de robótica más importante de los Estados Unidos. Servicios de certificación docentes. Robotic Minds at School Program formará a los docentes de robótica de cada institución, certificándolos internacionalmente en el uso de todos los materiales de robótica, planificaciones curriculares, desarrollo de destrezas y cumplimiento de objetivos. Además, mantendrá seguimiento constante y visitas lúdicas para garantizar el éxito en la implementación. Ecosistema de torneos y competencias. El programa Robotic Minds at the School integra a las instituciones en un ecosistema de competencias y torneos de robótica, programación y diseño de videojuegos con el objetivo de poner a prueba las invenciones de los alumnos, creando así el entorno perfecto para demostrar el éxito del programa para toda la comunidad educativa. Adaptativo y evolutivo. Robotic Minds at the School Program ofrece la oportunidad a las instituciones educativas de implementar todos sus componentes o parte de ellos, adaptándose a las metas y objetivos programados por cada institución. Además, es un modelo a largo plazo para llegar desde la robótica hasta la implementación de la metodología STEM, de forma inmersiva, con espacios transdisciplinarios y equipamiento de tecnologías exponenciales. Integra la robótica a tu institución con el programa curricular más completo de Latinoamérica.
Muy buenas tardes con todos. Espero estén súper bien. Un saludo cordial desde la ciudad de Quito. Me presento, mi nombre es Paul Endara. El día de hoy vamos a hablar sobre bastantes temas relevantes acerca de cómo se aplican las rutas de STEM en los espacios maker o cómo nosotros tenemos el desarrollo en la manera espacial o en la manera de tipo de áulica, cómo podemos trabajar con estos tipos de sistemas. Antes de ello, tenemos que tener en cuenta que nosotros ya hemos venido y nos hemos dado cuenta que ustedes ya han trabajado con diferentes tipos de aspectos con el STEM y también diferentes tipos de actividades que son en la parte de referencia metodológicas. Entonces, en esta etapa vamos a enfocarnos mucho en lo que es el desarrollo, cómo es la importancia, cómo es las oportunidades que debe tener la herramienta STEM para el trabajo áulico y no solo en eso, sino cómo es la progresión que podemos tener en un futuro para que nuestros alumnos y demás personas que estén inmersas en este tipo de aprendizaje puedan trabajar directamente en diferentes áreas del conocimiento. También vamos a ver cómo es la aplicabilidad de estos sistemas de trabajo mediante diferentes tipos de actuadores o diferentes tipos de sistemas educativos. Entonces, en este momento, mis estimados docentes, sean bienvenidos y vamos a comenzar con lo que son rutas de aplicaciones STEM y en espacios Maker. Siguiente, por favor. Muy bien, para comenzar con este plano inversivo, tenemos que entender primero qué es una ruta STEM. Entonces, una ruta STEM es una viabilidad educativa y profesional que se refiere a los conjuntos de disciplinas académicas, ¿sí? En donde los profesionales se relacionan con diferentes áreas de trabajo, como objetivo de qué? De fomentar diferentes intereses y desarrollos, además de la participación que los estudiantes deben tener con estas disciplinas. Estas disciplinas son enfocadas en el desarrollo de habilidades del pensamiento, también en la resolución de problemas, la creatividad y la colaboración entre pares. Con esto se fundamentan diferentes tipos de campos. Estos campos, ¿qué nos buscan o qué nos proveen? Busca promover el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje en diferentes tipos de áreas y también la formación en las ciencias, ¿sí? La tecnología, la ingeniería y sobre todo también en las matemáticas. Todo esto en un compendio de uso desde edades tempranas, ¿sí? Para proceder a tener un escalamiento mejorado cuando tengamos un resultado de producto final. Recordemos que aquí dentro de este tipo de rutas tenemos que tener muy claro lo que es un perfil de entrada y un perfil de salida, ¿ok? Además, este tipo de rutas define diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de procesos para enfocar el desarrollo de la resolución de problemas en el entorno del estudiante. Dentro de ese entorno del estudiante también procedemos a ver diferentes tipos de habilidades. No olvidemos que dentro de la ruta STEM nosotros debemos tener dentro de nuestros equipos de trabajo diferentes tipos de criterios de desarrollo de los estudiantes, en pocas palabras, para que ellos entiendan en qué son los mejores en el desarrollo. Por eso, debemos que tener que estas rutas también buscan limitar también la brecha de género. Y quiero decir esto, de la brecha de género estamos hablando entre hombres y mujeres. Tenemos que tener en cuenta que la participación de las mujeres en planos de lo que son ciencias y tecnologías anteriormente era muy limitada, pero en el plano de la ruta STEM hace un entorno agradable también para el uso del trabajo con ellos. Esto es importante, ya que históricamente ha habido una desigualdad de género bastante marcada, pero el STEM busca que este género sea cada vez menor. Y con ellos también nosotros podemos desarrollar diferentes tipos de disciplinas, ¿ok? Entonces, primero, debemos entender, claro, que esta ruta busca promover el aprendizaje, ¿sí? Y la formación de las ciencias y de diferentes tipos de aspectos. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta esto? Esto nos da diferentes tipos de aspectos de desarrollo. Esos aspectos de desarrollo son unas ramas bastante amplias en donde podemos tener tipo de desarrollo personales, de desarrollo en la parte laboral, para que nosotros podamos tener unas ramas de desarrollo hacia el futuro. Entonces, por esa situación, nosotros debemos de tener en cuenta cómo va la importancia de la ruta STEM en el desarrollo educativo. Siguiente, por favor. No nos olvidemos, si necesitamos algún tipo de pregunta, podemos hacerlo mediante el chat. Ok, si estamos hablando de la parte de la ruta STEM, ¿sí? Tenemos que tener una importancia. Todo en este mundo, en este ciclo educativo, tiene una importancia, es decir, en donde para qué estamos enfocados en el desarrollo. El desarrollo
dentro de la ruta STEM desempeña un papel fundamental para poder proporcionar la parte de lo desarrollo de los estudiantes, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que no solo está ligado al desarrollo de la parte de soluciones tecnológicas, sino también al desarrollo del ente económico, ¿sí? Y también a resolver algo que es muy importante dentro de nuestro ámbito actual, que es la resolución de problemas complejos. ¿Y cuáles son esos tipos de problemas que deben de desarrollar los estudiantes o las personas que están enfocadas en este mundo del desarrollo STEM? Nosotros conocemos varias áreas de desarrollo, pero hemos puesto unas áreas de desarrollo en común. Una de ellas y una de las más palpables es el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Las disciplinas de STEM, ¿sí? Toda la parte de las disciplinas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática son fundamentales para el desarrollo de diferentes tipos de áreas. Ejemplos, esas áreas son los dispositivos inteligentes, como son los teléfonos, ¿sí? Computadores, también las redes sociales y la aplicación de la mensajería. Todo eso es un conjunto de la parte del desarrollo a lo que estamos enfocados para ir a la parte del 6G. No nos olvidemos que dentro del desarrollo tecnológico, en la parte de comunicación, tenemos diferentes tipos de desarrollos que se van desde la 1G hasta el 6G. También tenemos que tener en cuenta que estas tecnologías nos permiten comunicarnos, y de esa manera aún más limitar la brecha de nuestra parte de comunicación. No nos olvidemos que hace muchos años lo que era la parte de comunicación se lo hacía por cartas. Se lo hacía por cartas o más antes también se lo hacía por la parte de los telégrafos. En este momento nosotros instantáneamente a través de un mensaje de mensajería de WhatsApp o de mensajería instantánea, lo podemos hacer de manera inmediata. Todo esto, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a que todos nos mantengamos intercomunicados y además de ello, la información que está totalmente globalizada pueda mantenerse a la par para todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que un desarrollo que esté hecho al otro lado del mundo tranquilamente ya puede estar dentro de nuestras acciones para poder ser esa parte observada. Además de ello, dentro del plano del desarrollo tecnológico que plantea la parte STEM, no tenemos que dejar aparte el cuidado del planeta. Entonces, dentro de ello también tenemos la parte del desarrollo de las energías renovables. Uno de los aspectos bastante complejos que estamos teniendo en este momento es la sustitución de energías de uso fósil. Por ende, las materias o las alternativas STEM en que también se ligan en la parte de construcción o la parte de ingeniería donde se aplica la creación de herramientas alternativas al desarrollo de energías, como son la parte de energía solar, energía eólica, inclusive energía de plasma, para poder ser trabajables y de esa manera tener un tipo de desarrollo diferente. Además, estos sistemas de energías permiten el desarrollo de diferentes tipos de aspectos. Ejemplos, la parte de sostenibilidad de los equipos mecánicos y también de la parte de mejor producción o mejor tipo de llevadero de las turbinas eólicas para poder generar mejor cantidad de energía. ¿Esto qué ayuda? Cuando nosotros ocupamos la parte de energías renovables, nos ayuda a la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Vamos dos. Entonces, la primera, no nos olvidemos, es el uso de la tecnología y la comunicación. Y la segunda, dentro están las energías renovables. Dos tipos de aspectos que trabajamos en el desarrollo STEM dentro del desarrollo del aprendizaje. Uno más que también puede ser también muy palpable es el uso de la medicina y de la salud. Debemos que tener en cuenta que las disciplinas STEM juegan un papel crucial en este desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tipo de desarrollo que tiene estas disciplinas STEM están enfocados en el desarrollo de medicinas, ¿sí? El desarrollo de prótesis a la medida, que pueden ser también sustituibles por la parte de órganos, ¿sí? Órganos impresos a la medida y además de dispositivos médicos que pueden ser utilizables para alargar o mejorar la calidad de vida de las personas. Además, también tenemos que tener en cuenta que estas disciplinas permiten diagnosticar
enfermedades en momentos tempranos para poder ser tratables de manera más adecuada. Y realizar cirugías a larga distancia. ¿Sí? Este tipo de conocimientos todavía ya están en aplicación. Uno de esos elementos que se utiliza son los robots radiocontrolados, como por ejemplo es el robot Da Vinci. ¿Sí? Robot Da Vinci, el cual se utiliza para hacer operaciones, el cual tiene un tipo de precisión mucho mejor que un cirujano. ¿Ok? Entonces, vamos con tres tipos de alternativas en donde nosotros podemos trabajar el uso del desarrollo STEM. Otro tipo de desarrollo que también tenemos que tener mucho en consideración es la industria. Y creo que esa es donde más nosotros tenemos un baremo, un enfoque más reiterativo entre nosotros. ¿Ok? Entonces, las industrias, ¿qué en parte solucionan? La parte del uso de la ingeniería y la tecnología aplicado al diseño, a la fabricación de automóviles de mejor uso comestible. ¿Sí? En esa parte, entonces, la mejora es en el uso de los motores. ¿Sí? Anterior, por favor, Fede. ¿Sí? El uso de los motores y la introducción de sistemas de autoconducción, es decir, que nosotros en este tipo de sistemas STEM en la parte de la industria, los tipos de carros que van a ser de parte del futuro o ya están en esta parte de pruebas, se manejen por sí solos, ¿ok? Y la evolución también a los vehículos eléctricos para poder también sustentar la parte número 2 que hablamos de las energías renovables. Estos tipos de autos están muy relacionados al desarrollo de las tecnologías o el desarrollo de la ruta STEM. ¿Para qué? Para transformar la etapa automotriz. Como pueden ver, mis estimados profes, dentro de que nosotros estamos en un plano inmerso de desarrollo, tenemos cuentas que ¿dónde podemos ver en un futuro o en un presente ya aplicable, la aplicabilidad del mismo? Otra parte muy importante que tenemos que tener en cuenta es el desarrollo de la agricultura. En nuestro mundo o en nuestro contexto, nuestro país es bastante agricultor. Entonces, ¿qué tenemos que tener desarrollado en esta parte? Que las disciplinas de STEM se utilizan para mejorar la producción de alimentos, ¿sí? Cambiar la parte del sistema del genema para que puedan ser más resistivos a lo que ahora vivimos y muy pronto estaremos más inmersos en el cambio climático. Ahora, ¿cómo se relaciona esto? Con la creación de nuevas técnicas de agricultura, con la utilización adecuada de los riegos, del uso del agua de manera responsable, ¿sí? El diseño de maquinaria que nos permita avanzar la parte de uso de nuestros cultivos. Hace muy poco tiempo nosotros veíamos en nuestros sitios de trabajo cómo se están utilizando las etapas de robótica o de autos autónomos para la parte de contención de plagas. Sí, la parte de contención de plagas, ¿cuáles eran? Si es que estaban en un cultivo de papas y tenían la plaga de algún tipo de plaga de mosquito, podían ser retribuidas a través de un escáner de rayos láser, en cual solo afectaba a la plaga, pero no afectaba al cultivo en sí. Entonces, la eficiencia que tenemos que tener en este uso y también la aplicabilidad de todo este tipo de estructura STEM, estamos siendo ahorita desarrollado en un punto específico, ¿sí? Y la cual hace que el hábitat, en este caso de la agricultura, sea más favorable al desarrollo de productos y sean más fuertes a los cambios inmersos que tenemos dentro del sistema, ¿ya? Entonces, mis estimados profes, ya tenemos en este punto de la ruta 4 tipos de elementos que están probados y donde se ocupa el STEM. Ahora, también existe otra manera de cómo utilizar el STEM, es en la arquitectura y el diseño, ¿sí? Todo esto que quiere decir que las ingenierías y las matemáticas ahí son fundamentales para el diseño de estructuras sismo resistentes, ¿sí? Puentes, edificios, carreteras, otras infraestructuras que sean adecuadas para el uso del medio ambiente. Ejemplo, en términos de países como China o en países como Alemania, están utilizando un sistema de protección de vías absorbentes de agua.
¿Esto qué te permite? Esto te permite que los charcos de aguas no se evaporen, sino sean absorbidos por este material inteligente y sean llevados a un conducto de agua para los riegos. Entonces, estos diseños de ingeniería magnifican también la eficacia del desarrollo energético y también de la seguridad de los espacios. ¿Por qué hablo de la seguridad? Porque si estamos hablando de carreteras, nosotros sufrimos bastante en diferentes partes de aquí de Latinoamérica sobre el uso de los baches o algún tipo de elemento de ruptura de las carreteras. Este tipo de carreteras ya son autosustentables. No nos vayamos a olvidar también algo muy importante que es mirar al cielo. En la parte que nosotros miramos al cielo también vemos la exploración espacial. La exploración espacial también es una parte muy importante de la inmersión del STEM. ¿Por qué es esto? Porque la ingeniería y la tecnología son fundamentales para la exploración espacial, la mal llamada conquista del espacio, ¿sí? La mal llamada. Y también, no solo para la conquista del espacio, sino para la construcción de aviones y cohetes que nos permitan movilizarnos a través de nuestro sistema que se llama planeta Tierra. Ahora, el diseño de estas aeronaves, la construcción también de satélites y la investigación de tipos de tecnologías que nos ayuden a la propulsión de estos tipos de motores. Sabemos que estos tipos de materias que acabamos de ahorita de mencionarlos de manera bastante muy rápida son las alternativas o son ya los compuestos que se trabajan en la etapa STEM. Y no nos vayamos a olvidar de algo más importante que se trabaja en el STEM y donde en este caso Felipe y yo estamos inmersos, que es el desarrollo de la robótica. ¿Sí? El desarrollo de la robótica es un ejemplo muy palpable en donde lo vamos a ver el día de hoy de cómo se trabaja el uso de las materias de STEM. Entonces, es una materia que nosotros podemos entender que es de suma importancia para su trabajo. ¿Entendido? Estos solo son algunos ejemplos. Como vemos, solo un tipo de ilustraciones que podemos dar como términos generales para el uso del STEM en su importancia, en donde vemos la aplicabilidad en la vida cotidiana y en las diferentes industrias. Y también vemos la realidad de su influencia que está teniendo en el cambio de procesos en nuestro planeta y además en el cambio de proceso de la construcción y de diferentes tipos de alternativas que nosotros vamos a poder trabajar. Entonces, tenemos esta parte, todo esto habla de la importancia del STEM. No se olviden, mis estimados profes, que nos gusta también con ustedes en esa parte trabajarlo. Si necesitan alguna idea, alguna retroalimentación, pueden hacerlo por el chat para poder también comunicarnos. Vamos a la siguiente, por favor, mi estimado Felipe. Ok. Nosotros tenemos claro en este momento que las rutas de aplicación tenemos desde lo más macro, que es el uso de las patentes, de la parte de la ingeniería, de la parte de matemáticas, cosas fuertes, después que se llevan al ámbito laboral, que es de la parte de los viajes al espacio, de energías renovables, etcétera. Pero aterricemos esa idea un poco más a la inclusión de nuestro ambiente. ¿Cuáles son las oportunidades? O sea, si nosotros tenemos diferentes tipos de desarrollos, o sea, campos de trabajo, ¿qué oportunidades educativas tenemos? La primera tenemos que tener en cuenta que este tipo de habilidades nosotros podemos tener en el contexto de desarrollo universitario, de programas especializados en el desarrollo de tecnologías exponenciales o diferentes tipos de mallas curriculares que están enfocados al desarrollo de este tipo de tecnologías, adaptados también al desarrollo del pensamiento crítico, de la resolución de problemas o también de la resolución de conflictos. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que este tipo de inmersiones se pueden hacer en unas edades establecidas, pero entre más temprano sea la inmersión, se brindan mayores oportunidades de exploración en este tipo de asignaturas. Nosotros en este campo podemos dar fe y en cuenta que podemos hacer una inmersión del sistema STEM para desarrollar las habilidades de pensamiento crítico y la creatividad desde edades tempranas, como es aquí en el país del Ecuador, que es en edades de nivel inicial. Nosotros comenzamos a trabajar este tipo de rutas curriculares desde el nivel inicial, trabajando en aspectos de lateralidad,
en los aspectos también de motivación, construcción del fracaso y también en la parte de creatividad. Nosotros podemos ver ahí un tipo de imagen en donde podemos trabajar con niños que son de nivel inicial, en donde desarrollan sus diferentes tipos de trabajos, claro, tomando en cuenta la motricidad que ellos tienen. En este caso, una motricidad de ámbito gruesa para poder hacer el trabajo de desarrollo de tipo de ciencias. Pero eso no quiere decir que solo estés ligado al uso de edades tempranas. También está desarrollado al uso de edades ya de nivel más alto. Por ejemplo, también tenemos ahí una pequeña imagen en donde está desarrollado un tipo de implementación STEM al uso de docentes. Entonces, los docentes también llegan a capacitarse, se capacitan en el desarrollo de todo este sistema, de toda esta inmersión que tenemos para poder hacer una aplicabilidad en sus clases. No nos olvidemos, todas las partes donde es la aplicación del STEM, de las partes de las ciencias duras, junto con la parte de edades tempranas para poder trabajar. Entonces, nos van a decir en este mucho punto, ok, Paul, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo se lo ha hecho? Esto es un sistema de trabajo constante para poderlo hacer, ¿sí? Además de ello, hay que tomar en cuenta que estas oportunidades educativas dentro de la ruta STEM no solo está ligado al uso de material, también está ligado que el docente ya se convierte, o como siempre lo hemos dicho, es un facilitador de de las comunicaciones y también de la información, en donde con tips o diferentes tipos de elementos ayuda al estudiante a proceder a tener un baremo más amplio en el desarrollo del espacio que él está teniendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos unos guías en donde podemos trabajar con cada uno de estos aspectos que lo vamos a ver a continuación para proceder y aterrizar las ideas del mismo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tenemos que tener en cuenta una consideración muy esencial. Entre más temprano tengamos la inserción del modelo STEM, mejores serán sus resultados al futuro. ¿Por qué? Porque ellos van a estar preparados con unas diferentes tipos de habilidades que se conocen como las habilidades del siglo XXI. Por favor, Fel. Entonces, aterrizando ya todo este modelo, ok, Paul, ya vimos todo lo que tiene que ver la parte del desarrollo de de nuestro camino en la ruta STEM que nos lleva a una etapa de viabilidad, ¿sí? También tenemos la parte del desarrollo científico, que vimos también en el desarrollo de energías renovables, competencias económicas, como lo vimos en el desarrollo de la industria, ¿sí? Solución de problemas globales, como es de la alimentación, y además de ello, también la alfabetización tecnológica en lo que es uno de los aspectos que en Latinoamérica también nos ha costado. Y también la innovación y el emprendimiento, en donde ingresan este tipo de alternativas STEM. Pero ahora, como dice la pregunta, ¿cómo se conectan las asignaturas STEM con nuestra realidad, que es aquí el ámbito ecuatorial? Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos ligados muy claramente a un sistema que se llama el currículo nacional. ¿Sí? En el currículo nacional nosotros tenemos diferentes tipos de asignaturas previstas, pero a partir de ellas nosotros lo que tenemos son también tomar en cuenta los niveles de desarrollo educacional. En este caso, los que son dos básicamente, que son educación general básica y bachillerato general unificado. Dentro de estos dos tipos de niveles educativos, nosotros tenemos las ciencias duras o las ciencias de aprendizaje, en donde tenemos que tener una correlación con las materias relacionadas en clase. ¿Y cuáles son esas materias de ciencias duras que nosotros las hemos delimitado en 5 aspectos? La primera, la matemática. Sí, la matemática está inmersa dentro de este desarrollo. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Una disciplina que podemos desarrollar con todo esto es el surgimiento de las plantas. ¿Sí? Surgimiento de las plantas, en donde nosotros tenemos que utilizar la matemática para poder trabajar el crecimiento que va a tener la planta. ¿Sí? O si no, las horas de sol o la cantidad de agua que debe tener esa planta, cálculos matemáticos. Después de esto, las ciencias naturales.
Si estamos enfocados en la parte del crecimiento de la planta, las ciencias naturales nos ayudan a saber cómo se utiliza la fotosíntesis, qué tipos de abonos son buenos para el crecimiento de la planta, cuáles son los fungicidas que son menos dañinos para la tierra. Es decir, ahí tenemos diferentes tipos de aspectos de desarrollo. Las ciencias sociales, esa planta, qué tipos de alimentación puede sustituirse para diferentes tipos de personas que que necesiten alimentación breve, ¿sí? Y también la culturalidad artística. Ejemplo, si estamos hablando de un plano inmersivo, o sea, qué contexto, nosotros podemos hablar que esa planta es una planta orientatoria o también es una planta sustitutiva dentro del desarrollo. Y finalmente tenemos la lengua y literatura. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, para entender todo este aspecto de desarrollo de la planta, tenemos que saber leer, tenemos que saber entender cuáles son los enunciados, cómo debemos trabajar con este tipo de desarrollos. Entonces, por eso, las materias de STEM están muy relacionadas en nuestro ámbito educativo, en nuestro ámbito ecuatoriano, dentro con lo que es el uso de la matemática, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la cultural y artística y lengua y literatura. ¿Entendido? Dentro de eso, nosotros hacemos un contexto y lo llevamos al uso de las metodologías o las estrategias didácticas que hablábamos la anterior semana con David, bueno, la anterior webinar con David, que era el ABP, que era el APP, ¿sí? Que era el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, el diseño de ingeniería, la gamificación, etcétera. Eran 6 tipos que habíamos trabajado para poder hacer esto. Ahora, teniendo en contexto todo este canal que ya tenemos en nuestro baremo, sabemos que los niveles de estudio son educación general básica, bachillerato, sabemos de lo que son las áreas duras, que es la lengua, la literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y cultural y artística. ¿Cómo proceder a hacer esto en el desarrollo de una clase? ¿Cómo hacemos que nosotros procedamos a llevar esto a nuestros alumnos y ellos también tengan ese engagement con nosotros? Para eso tenemos el siguiente ejemplo. Por favor, Fred. Miren, mis estimados profes. Si nosotros estamos hablando de esto, vamos ya a hablar de la operacionalización. Es decir, poner todo a prueba. ¿Qué quiere decir esto? Ver los enfoques de los estudiantes mediante un tipo de aplicabilidad para que puedan ellos entender. Nosotros hemos trabajado en diferentes tipos de aspectos metodológicos, como estrategias que ustedes ya lo habían realizado, pero necesitamos entender algo. Un tipo de baremos que nos permitan fomentar este tipo de alternativas y que puedan ser llamativas hacia el estudiante. Este tipo de alternativas no necesariamente deben de ser desafíos sencillos, deben de ser desafíos que estén dentro del contexto. Para esto y nosotros tenerlo más claro, tenemos que llevar la parte operativa a la parte real. ¿Y cómo se lo realiza? Con 4 tipos de aspectos que ustedes muy fácil lo conocen. Es uno de los métodos de Kolff, sí que ustedes lo conocen muy rápidamente para poder trabajar. Claro, eso no quiere decir, mis estimados profes, que sea el único método que sea aplicable a este tipo de desarrollo del STEM y todo este tipo de meta que queremos llegar. Es uno de los más intuitivos y más fáciles para poder trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Primero, una experiencia previa. Es decir, todas las ideas que tiene el estudiante, nosotros procederlas a etapas de pregunta. Por ejemplo, si yo estoy hablando de experiencia, sigamos con el mismo ejemplo de la planta para después irnos a un ejemplo más práctico. Entonces, yo voy a los estudiantes y digo, ok, chicos, el día de hoy vamos a ver qué es una planta. Vamos, participen, vemos conmigo. Entonces comienzan, chicos, ¿saben lo que es una planta? Sí, comienzan a dar sus ideas. Entonces, con ese tipo de retroalimentación, nosotros lo llamamos de experiencia. ¿Por qué? Porque estamos preparando el camino para tener la parte de la teoría, la parte de la práctica, la parte de todos los conocimientos. Es decir, el mismo estudiante se va haciendo la parte de construcción de conocimientos.
¿ya? Entonces, hacemos preguntitas, pero hacemos la experiencia previa con preguntas. No solo puede ser con una pregunta, puede ser con una imagen, ¿sí? Puede ser también con una parte de una planta real, si es que estamos hablando con el mismo ejemplo de la planta, una planta real. Pero que los estudiantes comiencen a visualizar, ¿sí? Podemos aplicar también en esta parte de la parte de la experiencia, trabajar los tres aspectos que se trabajan en educación: visual, auditivo y kinestésico. Podemos trabajar en esos tres aspectos en la parte de experiencia. Cuando nosotros tenemos ya en el baremo, tenemos listo esa estructura, pasamos a la siguiente etapa, que es la reflexión. La reflexión, ¿cuál es esta? Es tomar todos los conocimientos que tienen ellos e irlos canalizando hacia la parte que yo quiero que aprendan. Ejemplo, si seguimos hablando de la planta, nosotros trabajamos ahora, si es posible, un video o una imagen o la misma planta. Entonces yo puedo decir, esta planta, ¿qué tipo es? ¿Es una planta grande? ¿Es una planta de alimentos? ¿Es una planta ornamental? Entonces, ellos van a comenzar a trabajar, ok. Y de todas las preguntas que tú me dijiste, por ejemplo, una pregunta, que las plantas deben ser grandes. ¿Esta es grande? No. Entonces, vas dando construcción a ese tipo de ese tipo de preguntas. Cuando ya tienes la parte del camino ya planteado en la parte de reflexión, de esa manera pasamos a la conceptualización. La conceptualización no es nada más y dicho que es toda la parte de teoría que tú enseñas. Toda la teoría, todos los ejercicios prácticos. Ahí ingresan, si es que tú estás haciendo de la parte de la planta y queremos transformarle en esos indicadores que vimos anteriormente de las ciencias duras, puedo decir, ok, ¿cuánto mide la planta? Ya, en términos matemáticos. Busquemos en el internet qué tipo de planta es, términos de literatura. Podemos trabajar y decir, ok, en la planta, este tipo de planta será un sistema de fotosíntesis, tendrá raíces, tallo, fruto. Ya tenemos la parte de las ciencias naturales. La parte de las ciencias sociales, podemos hablar qué tan útil es esa planta en la comunidad que ellos están trabajando. ¿Ok? Entonces, todo eso tenemos en el plano de la conceptualización. Y finalmente la aplicación. La aplicación es más que el uso de los retos planteados en clase, los retos que vamos a hacerle, los problemas que vamos a trabajar en ese momento con los estudiantes. ¿Ok? Ejemplo, podemos decir, ya que tienes tu planta, podemos trabajar en qué tipo de clasificación se encuentra. Entonces, como podemos ver, todo este tipo de aspecto de modelo educativo nos va llevando a un momento final, que es un momento final de construcción del conocimiento, para que ellos puedan entender por sus propios medios cómo es de que se trabaja. Si hablamos nosotros de nuestro cambio de nivel tecnológico, nosotros en cambio hablamos de los usos de la parte de robótica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por favor, Feli, la siguiente diapositiva. Entonces, si nosotros estamos hablando ya de términos más técnicos, más palpables, más kinestésicos, podemos decir que a través de diferentes ramas educativas, ¿sí? Podemos diferenciar diferentes desarrollos de habilidades y un enfoques diferentes al cambio. Nosotros, como Escuela de Robótica, hemos enfatizado este tipo de desarrollos tanto en educación general básica como en educación, como en bachillerato general unificado, el desarrollo de la robótica en tres aspectos, ¿sí? Todo lo que vimos allá enfocado sería en estos tres aspectos, sería la mecánica, la programación y la electrónica. Ahora, este tipo de aspectos se mueve también con material concreto. Ese material concreto que tenemos para trabajar en clase, que en este caso nosotros utilizamos material tipo VEX. ¿Sí? Material tipo VEX es el material con el cual nosotros trabajamos para el desarrollo de robótica educativa. Pero había un tipo de preguntas que me hacían unos docentes. Ok, Paul, yo en mi clase puedo tener todos los materiales, todos los aspectos educativos para que el estudiante pueda responderme instantáneamente. Pero ¿qué hago con la parte de continuar, la parte de aplicación en la casa, en el hogar? Ellos no tienen la capacidad y nosotros tampoco vamos a enfocarles que se lleven los materiales de la institución. Para eso se utiliza la parte de simuladores.
todo este contexto de simuladores y el uso de la plataforma DevEx se lo conoce también con espacios tipo makers. Los espacios makers es donde vamos a ver, y procedentemente me va a ayudar Felipe a explicar cómo llevar ahora sí la parte de la planificación que les acabo de explicar a un tema de uso real y aplicable en sus clases para que puedan trabajar. Eso de mi parte, muchas gracias, mis estimados profes. Paso con Felipe, por favor. Muchísimas gracias, Paul. Muy buenas tardes, profes. Muy buenas tardes con todos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, Sí, Felipe, estoy. sí te escuchamos. Maravilla, súper. Bueno, antes de pasar justamente a los espacios Maker, quisiera hacer una pequeña actividad con ustedes. Y bueno, de parte de David, les comento que hoy no pudo estar aquí presente, pero bueno, estamos en representación de David y justamente con el objetivo de continuar los temas tratados en los 2 webinars anteriores. Y bueno, les voy a compartir por el chat un link en este momento a todos, el cual les va a llevar a una página donde quiero que me ayuden. Van a tener que poner, permítanme les comparto esta pantalla. Ok, y es una pregunta, nos dice ¿qué es para ti un makerspace? Entonces, les pido que por favor me ayuden describiendo en pocas palabras ¿qué es para ustedes un makerspace? ¿Qué creen ustedes que es un makerspace? ¿O qué tiene o para qué se utiliza? Y justamente, bueno, vamos a ver todas sus respuestas en este momento en pantalla. Súper, ya tenemos, nos dicen que es un espacio de trabajo, perfecto. ¿Qué más puede ser un makerspace? Hay una respuesta y somos más de 100 personas. Exactamente, les pido que puedan entrar al link y nos ayuden respondiendo. Perfecto, bueno, un espacio de trabajo para crear cosas, espacio de trabajo. Muy bien. Un espacio de aprendizaje, excelente. ¿Qué más puede ser un makerspace? Exposición de trabajo, muy bien. Espacio de trabajo es la que más se repite, es la más común, la respuesta más común para crear cosas, eso ya la habíamos visto. Exposición de trabajo, un lugar donde se realiza, y bueno, eso se quedó a medias. Exposición, perfecto. Espacios de construcción, espacio de simulaciones, ok, un espacio de trabajo entre todos, ok. Muy bien, bueno, creo que tenemos la idea general, ¿no es cierto? Todos creo que estamos clarísimos en qué consiste un makerspace o un espacio de trabajo. Súper, excelente. Bueno, efectivamente les comento, les cuento que en el ámbito educativo actual, ¿no es cierto? Ya en el tema de aprendizaje hemos tenido una evolución de la educación tradicional, de las aulas tradicionales. Y justamente uno de los conceptos que más ha cobrado popularidad en este tiempo es el concepto makerspace. Por eso les preguntaba qué es para ustedes un makerspace. Justamente, en general, una descripción general es un espacio de trabajo justamente que se utiliza para la creación de prototipos, ¿no es cierto?, creativos, que transforma la forma en la que los estudiantes se involucran en su proceso de aprendizaje. Como pueden ver en este caso, en esta cita de Romani Cobo y Pardo Kuklinski, un ambiente que es desde ya tiempo atrás, desde 2007, nos dice en resumen que un ambiente de aprendizaje, un makerspace, se define como un espacio donde todos los estudiantes se reúnen para compartir conocimiento, experimentar, crear, jugar y aprender. Y eso es algo súper interesante. Hablábamos antes, Paul decía igual justamente que el tema de juego, de la gamificación, es una estrategia interesante, justamente una metodología para nuestras clases. Y bueno, es súper interesante cómo los alumnos pueden llegar a adquirir conocimiento mientras ellos juegan, que para ellos es al revés, ¿no? Para ellos pueden estar jugando, pero justamente no necesariamente se dan cuenta que están aprendiendo. Sin embargo, ese aprendizaje queda, ¿no? En estos espacios, en estos lugares, en estos entornos, en los makerspace, los estudiantes están alentados a seguir su curiosidad, a que se exploren qué les interesa, que puedan hacer proyectos prácticos, colaborativos, que ahora es una de las habilidades más importantes. Es súper importante que los chicos puedan trabajar en equipo, puedan hacer algo colaborativo. No sé, por ejemplo, después de la pandemia vimos que los chicos se acostumbraron a trabajar más de forma individual.
Sin embargo, ahora a través de esto, de los Makerspace, nosotros podemos lograr desarrollar estas habilidades en los chicos que bueno, justamente tienen que ver con las habilidades del siglo XXI, que fue algo que pudimos ver en el webinar anterior, ¿no es cierto? Y bueno, aquí también hablamos de que no necesariamente, por ejemplo, los chicos deben tener el mismo nivel de habilidad. De hecho, por ejemplo, podemos tener alumnos que puedan saber más, que puedan apoyar a los que saben menos y justamente complementar este proceso de educación, que es lo importante. De esta manera se construye el conocimiento de los chicos. Entonces, ¿en qué consiste el Makerspace o en qué se basa? La idea es proporcionar a los chicos, a los alumnos, una amplia variedad de herramientas, materiales, recursos, acceso a la tecnología, donde pueden ser, por ejemplo, desde herramientas básicas de mano, para que puedan ellos crear cosas por sí mismos. Y la idea es, por ejemplo, basada en una frase que se popularizó igual mucho en inglés, que es DIY o Do It Yourself. En español es hazlo tú mismo, construirlo tú mismo, que justamente promueve el aprendizaje a través de la metodología ensayo y error. ¿Qué quiere decir el ensayo y error? Y los Makerspace me dan esta apertura y justamente esta evolución de la clase tradicional donde yo tengo permitido equivocarme. Y esa equivocación me lleva, por supuesto, a una mejora, a analizar qué salió mal o qué salió bien, qué tengo que corregir, qué tengo que ajustar. Entonces tengo la libertad de equivocarme y obviamente cuando me equivoco, fallo, sé que está mal y puedo aprender de mis errores. Por supuesto, aquí viene ligado un tema súper interesante, que es el manejo de las emociones, la frustración. No todos los chicos cuando se equivocan o cuando algo sale mal son lo suficientemente resilientes como para decir, ok, esto está mal, esto voy a corregir, sino que se frustran. Entonces es un camino, ¿no? Es una evolución justamente que los chicos, es un proceso que los chicos siguen para poder tener o desarrollar esta tolerancia a la frustración y obviamente que pueda llegar a una aplicación que les permita utilizar estos errores para aprender y mejorar sus conceptos. Entonces, en este caso, claro, los estudiantes son los protagonistas, que ellos son los que tienen que desarrollar sus habilidades. Tenemos, por ejemplo, que hablar de la resolución de problemas, del pensamiento crítico, colaboración, que era lo que les comentaba antes, la creatividad, que justamente son las habilidades que se deben desarrollar en los chicos. Entonces hablamos de un trabajo o la construcción del conocimiento en equipo para justamente fomentar la colaboración, trabajo en equipo y todo esto a través de esta manera como los chicos trabajan en equipo, en grupos de trabajo. Entonces, bueno, en resumen, podemos decir que los Makerspace ofrecen la oportunidad de explorar, crear, aprender de manera práctica y significativa. Lo más importante, estos espacios fomentan la creatividad de los chicos para que puedan desarrollar las habilidades del siglo XXI y fomentando, por supuesto, la mentalidad de aprendizaje constante y adaptable. Entonces, vamos a pasar de diapositiva y justamente era lo que les contaba. Entonces, ahora, ¿en qué consiste un Makerspace? Vamos a hablar un poco de las características. Si tienen dudas o si quisieran aportar algo, por favor, por el chat, tienen este recurso para cualquier pregunta o comentario que tengan. Entonces, bueno, ¿en qué se basa un Makerspace? El Makerspace se orienta en el modelo de aulas invertidas. No sé si han escuchado el modelo o el término de aulas invertidas, pero justamente es tal cual como nos dice aquí. El tiempo de clase se dedica al aprendizaje cognitivo, activo y basado en las metodologías de STEM y STEAM. ¿Cuáles son estas metodologías? Justamente las que mencionaba Paul, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, basado en retos, el diseño de ingeniería, el design thinking, la gamificación y las demás que pudimos ver en el anterior webinar, donde los estudiantes trabajan juntos para resolver los desafíos locales o globales. Recuerden que ese es el objetivo. Ahora la idea es poder trabajar en la resolución de problemas. Ahora partimos de un problema y justamente con eso tenemos un objetivo de trabajo y no se vuelve solamente clases o contenido sin sentido. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es una aula invertida, también conocida como Flipped Classroom en inglés, que tiene un enfoque pedagógico en el cual se llama así porque invierte el modelo tradicional de enseñanza. Entonces, no es que el estudiante viene a clases justamente solo para recibir o escuchar lo que dice el profesor, sino que en cambio es al revés. Se le proporciona
un material previo a la clase que él debe revisar. Tienen la responsabilidad los chicos de revisar este material antes de asistir a clases. Y durante el tiempo de clases nos enfocamos justamente en en las actividades prácticas y colaborativas, que podemos promover o profundizar estos conceptos, lo que vimos anteriormente. Entonces, obviamente, aquí hablamos ya de darle un poco más de responsabilidad a los alumnos, que no todo recaiga sobre el docente y que él tenga que ser solo la única persona que habla, por ejemplo, en la clase, sino que, como decía Paula, el docente se convierte en un facilitador del contenido de la enseñanza. Ahora, ¿cuál es el propósito o para qué utilizamos las aulas invertidas? El principal propósito es optimizar el tiempo del aula, para que nosotros podamos dedicarnos más a interactuar con los estudiantes, que podamos resolver dudas. O sea, no que vayamos a explicar el tema inicialmente, sino que vayamos a resolver dudas y decir, ok, yo leí esto y me nació esta duda o tengo estas preguntas, por ejemplo, y justamente con eso puedo yo acceder, o como estudiante pueden acceder a una retroalimentación personalizada. Entonces, con esto tenemos un aprendizaje más activo, participativo, y que aparte está centrado en el estudiante. No es, o sea, más bien dicho, es mucho más personalizado. Se vuelve mucho más personalizado. Les brinda a los estudiantes la oportunidad de tener un mayor control sobre su aprendizaje. Ellos pueden darse cuenta, se van a dar cuenta, de hecho, de lo que están aprendiendo. Entonces pueden avanzar igual, obviamente, a su ritmo, van a revisar material, y como les comentaba, obviamente el objetivo del Makerspace es que se complementen las habilidades y, por ejemplo, se ayuden entre ellos y claro, con esto podamos tener un desarrollo de habilidades mucho más significativo. Entonces, obviamente esto radica fundamentalmente en una planificación adecuada, tanto por parte del profesor como por parte de las coordinaciones o autoridades, que es lo más importante. ¿Por qué? Debemos tener muy en cuenta y claro cuáles son los recursos de aprendizaje que vamos a utilizar, cuáles son las actividades prácticas que vamos a realizar, tener en cuenta, por supuesto, que una actividad no se puede ir más allá del tiempo que yo tengo en mi clase. Entonces, todo eso lo que tiene que ver o radica justamente es en la planificación que yo tenga para mi clase como tal. Entonces, bueno, resumiendo todo un poco de lo que he conversado, es el cambio, este enfoque pedagógico en el cual los chicos adquieren el material de estudio previo a su clase y dedican el tiempo del aula o de clase a actividades prácticas y colaborativas. De esta forma, buscamos promover el aprendizaje activo centrado en el estudiante, aprovechando al máximo el tiempo de aula. No sé si tal vez tienen alguna pregunta hasta aquí, antes de volver al término Makerspace. Ahora sí está todo claro, podemos continuar. Súper. Entonces, bueno, aquí están algunos de las características justamente que les contaba. Invierte la dinámica tradicional del aula, aprendizaje activo, colaborativo centrado en el estudiante, actividades interactivas y prácticas, desarrollo de las habilidades del siglo XXI y retroalimentación inmediata y personalizada para el estudiante, por supuesto. Y bueno, regresando al término Makerspace, estos Makerspace son lugares de experimentación tecnológica y el prototipado de ideas de los inventores individuales autodirigidos y equipos creativos. Obviamente, hablamos también que tenemos varios niveles de educación, entonces yo sé que con los más pequeños probablemente no tienen la capacidad de autorregularse, por supuesto, van a tener que tener mucha más intervención por parte del docente. Sin embargo, cuando ya, a medida que van subiendo de nivel, de grado, la idea es que ellos puedan tener esta autonomía justamente y nos apoyen también dentro del aula. La idea es que puedan utilizar los recursos disponibles que tenemos dentro del espacio y ofrecer a los estudiantes justamente la oportunidad de equivocarse, que era lo que les comentaba antes, para poder aprender de sus errores. Entonces, vamos a conversar un poquito de los componentes que deben tener un Makerspace, justamente para poder satisfacer estas necesidades o para poder cumplir con lo que considera un Makerspace. Entonces, justamente los Makerspace ofrecen diferentes herramientas para que los estudiantes de manera práctica puedan diseñar, experimentar, construir e inventar a medida que se integran en las áreas STEM.
Como dijo antes Paul, son la ciencia, tecnología, ingeniería, arte también y matemáticas, que bueno, obviamente el arte se incluyó justamente en este nuevo término que ahora es STEAM también, no solamente STEM. Entonces se vincula o es ya algo transdisciplinario con todas las demás áreas. Entonces, conversemos un poquito de los componentes que debe tener un makerspace. Primero, los makerspace son espacios amplios que deben ser versátiles y flexibles justamente para fomentar la creatividad, donde puedan los chicos experimentar, tener las actividades prácticas. Y bueno, obviamente un makerspace puede variar según el contexto. No es que existe una norma de un makerspace y decir esto debe medir esto por esto y debe contener esto obligatoriamente, sino que obviamente se pueden adaptar y pueden variar según el contexto y la realidad de, por ejemplo, en este caso, cada institución. Sin embargo, bueno, vamos a revisar cuáles son los elementos más comunes. Y bueno, el principal componente justamente es la planificación y las políticas. Como decía Paul, él hablaba de la inclusión y justamente de la igualdad de género. Es algo que debe primar justamente en el trabajo con los chicos, justamente hablando de inclusión entre todos sus compañeros por cualquier motivo, y también justamente dando el trato o igualdad de género. Entonces, en este caso, eso es, digamos, como que lo principal o lo fundamental para poder continuar con nuestro makerspace. De hecho, les cuento que el makerspace es el último componente en implementar. Previo a esto ya debemos tener todo desarrollado, la ruta, planificaciones, las estrategias, y luego posteriormente sí pasamos a todo lo que tiene que ver con el makerspace como tal. Entonces, algo más, bueno, vamos, ya dijimos el espacio amplio, planificación y políticas, herramientas y equipos. El makerspace debe tener una variedad de equipos, variedad de herramientas, que pueden ser herramientas manuales, por ejemplo, como, no sé, destornilladores, pinzas, dependiendo del tipo de makerspace, por supuesto. O sea, por ejemplo, si yo estoy enfocando mi makerspace para que sea algo para los más grandes, por ejemplo, enfocándolo, no sé, a algo más a la electrónica o a la creación ya de productos tecnológicos mucho más complejos o avanzados, puedo hablar también, por ejemplo, de impresoras 3D, de cautín, los taladros pequeños tipo Dremel, justamente, y bueno, componentes electrónicos como tal. Algo súper importante es que debemos tener computadoras con acceso a internet o tablets o laptops, justamente que nos permitan que los chicos puedan conectarse, programar, buscar, investigar, adicionalmente de los materiales y los suministros. Como les comento, depende del tipo de makerspace que sea o para qué esté destinado. Como hablaba Paula hace un ratito, nosotros como Robotic Minds, nuestros materiales para el laboratorio son justamente Vex Robotics, que bueno, ya los vamos igual a topar un poquito más adelante. Entonces, la idea es que el laboratorio esté equipado con los materiales necesarios y suficientes para que los estudiantes los puedan utilizar en sus proyectos. Entonces pueden ser todos los materiales y los elementos que tengan a su disposición, obviamente considerando las políticas, cuáles son las reglas de orden, cuáles son las reglas de uso de materiales, cómo se va a trabajar, si van a ser equipos de 3 personas, 4 personas o parejas, dónde se van a guardar los elementos, cómo se van a distribuir las zonas. Entonces eso tiene que ver mucho con la planificación y las políticas del makerspace. Las áreas de trabajo entonces deben ser mesas amplias, justamente donde los chicos puedan tener el espacio suficiente para poder construir. Es decir, no puede ser el pupitre que ellos usan en clase, porque no van a tener el espacio como para poder desarrollar ningún tipo de proyecto en ese espacio, ¿no? A menos que, bueno, se unan y se haga un espacio grande, ¿no? Y obviamente algo interesante es que el makerspace nos debe permitir ser adaptable, es decir, se debe poder reconfigurar. ¿Qué quiere decir eso? Como es aquí que podemos o podamos tener mobiliario y almacenamiento móvil. Es decir, yo puedo tener una mesa con ruedas que hoy está en el centro, pero para mi clase no me sirve en el centro, entonces la voy a mover y les voy a pegar a las paredes y tengo más espacio libre en el centro para desarrollar las actividades que yo necesite. O lo mismo con el almacenamiento, por ejemplo, que hoy voy a trabajar con VexIQ, por ejemplo. Entonces me llevo el almacenamiento de VexIQ y comienzo a realizar las construcciones con ese material. Me llevo, armo, desarmo, guardo ahí mismo y luego todo puede volver a su lugar, todo puede volver a la normalidad. Entonces esa es una característica súper interesante y es la que les comentaba, que sea reconfigurable. Adicionalmente, bueno, el espacio de almacenamiento también es súper interesante.
bueno, más que interesante, importante, cajoneras, armarios o estantes donde se puedan almacenar los materiales y no necesariamente, por ejemplo, tenga que desarmar todo para guardar. Digamos que estoy trabajando en un proyecto que me va a llevar 3 clases, entonces tengo que poder tener un espacio también donde pueda dejar mi proyecto en proceso de trabajo, aparte de las piezas que estoy utilizando o de los materiales que estoy utilizando, para no estorbar ni que se vea desordenado, ¿no? Áreas de presentación, o bueno, como nos dice aquí, el espacio audiovisual, donde justamente, por ejemplo, lo puedo usar como un aula tradicional, si necesito darles contexto a los chicos o si necesito hablar de algo previamente. Debe haber este espacio donde yo tenga o bien una televisión, que es lo recomendable. De hecho, lo recomendable es que sea una televisión que igual tenga ruedas, o sea, que esté en un estante, un trípode con ruedas que se pueda desplazar a donde yo lo necesite. Pero la idea es que yo tenga este espacio donde también pueda presentar material a los chicos, así sea videos para inspirarlos, contenido pedagógico, hasta ya sea para, no sé, ver una película, por ejemplo, en algún tiempo disponible. Entonces, la idea es que también tengan este espacio audiovisual. Y una zona de prototipado es muy importante, por ejemplo, obviamente ya cuando los chicos llegan a un nivel donde ya empiezan a crear sus propios productos, podemos hablar de impresoras 3D, de cortadoras láser, donde ellos ya comienzan a prototipar sus propias piezas. Ya no es solamente con el material de laboratorio que existe, sino que empiezan ya a ser creadores de tecnología también. Obviamente, para llegar a esto se requiere un tiempo de desarrollo a largo plazo, ¿no? Entonces, la clave o la idea es proporcionar a los estudiantes de estos recursos, del entorno y de los recursos, las herramientas y todo lo necesario que les permita explorar, diseñar y crear sus productos y hacer prácticas, ¿no? Que sean innovadoras, integrando todos los conceptos y las áreas del STEM y del STEAM. Ahora, les voy a presentar por ejemplo, una pequeña distribución de cómo podría ser un makerspace. Obviamente, claro, este es un espacio ideal, no todos tenemos la disponibilidad de hacer un espacio así de grande y con todos los materiales necesarios. Entonces, por ejemplo, tenemos una zona de cowork, la zona de audiovisual, la zona de electrónica y la zona de prototipado. Ahora, por ejemplo, en este caso les presento una imagen de un makerspace Vex. Entonces, justamente este es Vex IQ. Como les comentaba, todo, bueno, aquí todas las cosas son móviles, el almacenamiento es móvil. Vemos que hay varios chicos trabajando en diferentes proyectos al mismo tiempo. Vemos la zona de audiovisual donde yo puedo proyectar. Hay una buena cartelera también, donde yo puedo igual almacenar y guardar todos mis proyectos como tal. Y algo que mencionaba Paul que es súper interesante, o sea, chévere. En clase estoy aplicando todo el conocimiento y todo lo que necesito. Sin embargo, cuando voy a casa, ¿qué pasa? Cuando voy a casa, entonces tengo un problema porque no puedo utilizar los materiales que están en el laboratorio. Y ahí es donde entran los simuladores. Entonces, ¿para qué nos sirven los simuladores o para qué los utilizamos? Y es justamente para fomentar el aprendizaje continuo y autónomo. ¿Qué quiere decir? Los chicos pueden entrar al simulador y experimentar, es decir, no van a tener la guía del docente necesariamente, sino que van a estar en su casa, van a aplicar el conocimiento que tuvieron y van a investigar más o a explorar más, y justamente esto se va a complementar con lo que ellos ya conocen. Son herramientas virtuales que básicamente replican el funcionamiento de los materiales reales, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos igual, nos quedamos dentro de Vex, este es un simulador VexVR que simula justamente el trabajo con los materiales VexIQ, que son los materiales de laboratorio. Sin embargo, obviamente por el acceso y porque los materiales están dentro del laboratorio, podemos justamente utilizar este simulador. Entonces, bueno, no sé si Alfonso tenemos un tiempito para poder hacer una práctica con este simulador o ya se nos acaba el tiempo. No, dele. Vamos, Felipe. Ya, buenazo. Chévere. Entonces, profes, les voy a enviar un link en este momento igual por el chat. Aplica lo aprendido, Feli. Les voy a enviar un link por el chat en este momento que es br.vex.com y les voy a pedir que puedan entrar y les comparto mi pantalla. Permítanme.
Aquí está. Ya, perfecto. Bueno, al momento que entren les va a salir esta ventana, ¿no es cierto? Que justamente es un entorno de programación, es el entorno de un simulador de VexVR, justamente como les comentaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya entren y se les cargue a todos, bueno, va a depender de la velocidad de internet justamente para que se les cargue el simulador como tal. Pero les voy a pedir que entren a la parte de aquí arriba donde dice seleccionar zona de juegos. En la parte de arriba dice seleccionar, arriba a la derecha dice seleccionar zona de juegos. Entonces vamos a darle clic aquí. Seleccionar zona de juegos y se les va a abrir estas opciones. Listo. Vamos, les pido que seleccionemos el mapa que dice, si ustedes bajan van a encontrar un mapa que se llama mapa de cuadrícula numérica. Está lo último, a la izquierda. Vamos a seleccionar el que dice mapa de cuadrícula numérica. Y en este momento se nos va a comenzar a cargar justamente el mapa virtual. No sé si pudieron llegar hasta ahí, me pueden poner una manito arriba, si es que estamos ahí. Repita, por supuesto que sí. A ver, les comento otra vez. Vamos a entrar al link, ¿ok? Y arriba, en la parte de arriba a la derecha, vamos a seleccionar donde dice seleccionar zona de juegos. Una vez se les cargó el link, les voy a mandar por si acaso el link, es vr.vex.com. Y vamos a seleccionar la opción que dice seleccionar zona de juegos. Vamos a darle clic en seleccionar zona de juegos, aquí arriba. Se les van a abrir estas pantallas o estos bloques, justamente que son los mapas virtuales que tengo para trabajar. Y nos vamos a ir hasta el último, abajo, el que dice mapa de cuadrícula numérica. Listo, vamos a buscar mapa de cuadrícula numérica. Y se nos va a abrir esto y se va a comenzar a cargar. No, en celular no va a funcionar, así es. Solamente va a funcionar en computadora o en tablet. Pero sí, en celular no se va a abrir. Súper, entonces, en este momento vemos un mapa, ok, que está aquí, que tiene una cuadrícula de números del 1 al 100, con números del 1 al 100. Y vemos a mi robot virtual. Este de aquí es mi robot virtual, que se llama VexVR. Entonces, vamos a hacer una práctica. Justamente, como les comentaba, la idea es que se pueda justamente continuar con el aprendizaje que los chicos hacen en el laboratorio, o tienen en el laboratorio, más bien dicho. Y vamos a hacer lo siguiente. En el lado izquierdo tenemos todos nuestros bloques de programación, ¿no es cierto? Y que están divididos por categoría. Vamos a darle clic al primero, de arriba a la izquierda, el que está ya por defecto, que dice tren motriz. Si se fijan, tenemos una variedad de bloques. Vamos a seleccionar el que dice conducir adelante a 200 milímetros. Si les sale otra página de VR, solamente le ponen continuar como profesor y les va a dejar ejecutar. Es decir, les debería salir algo, permítanme compartir, les debería salir algo así. Cuando entren por primera vez, les va a salir esto, bienvenidos a VEX Code VR, y aquí empezamos, les damos clic donde dice educadores de empezar. Entramos al link vr.vex.com y seleccionamos educadores empezar cuando ya se cargue, si les sale esta pantalla. Si no les sale, no es necesario que hagan nada más. Perfecto, se va a cargar, se va a abrir, bueno, un video de muestra, que también lo podemos cerrar, sin problema. Y arriba a la derecha seleccionamos esta opción que dice seleccionar zona de juegos. Arriba, justamente arriba a la derecha dice seleccionar zona de juegos. Le damos clic donde dice seleccionar zona de juegos y bajamos hasta el último, vamos abajo hasta el último. Y abajo hasta el último seleccionamos mapa de cuadrícula numérica. Y le dejamos que se cargue.
Ahí está cargando. Como les comento, va a depender de la velocidad de internet y bueno, también de las características del computador. Puede ser opción de estudiante o puede ser la opción de educadores. Licenciado Jean Lima, en ese caso el navegador no es compatible. Y bueno, esa es alguna limitación que tiene el simulador con ciertos computadores. Sin embargo, por ejemplo, si usted descarga Mozilla Firefox, le va a correr sin problema. Va a poder ejecutar el simulador sin ningún problema. Súper, ya estamos ahí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido ya para ir finalizando. Entonces, les voy a pedir que hagan que su robot llegue hasta la edad que ustedes tienen. Entonces, vamos a hacer que nuestro robot se mueva justamente y se detenga en el número correspondiente a nuestra edad. Es decir, si tengo 30 años, me voy a ir al 30. Si tengo 40 años, me voy al 40. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Mediante los bloques azules que tenemos a nuestro lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, si se fijan, en este momento voy a poner el que dice conducir adelante 200 milímetros. Voy a poner el que dice aquí arriba a la derecha comienzo. Si yo le doy clic al botón play, el que dice comienzo, vamos a ver cómo el robot se va a mover y se va a desplazar 200 milímetros. En este caso, la distancia entre cada cuadrado es de 200 milímetros. Y vemos cómo el robot avanzó 200 milímetros. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, como dijimos, vamos a llegar a nuestra edad. Entonces, yo voy a continuar construyendo mi algoritmo. Entonces, le voy a decir al robot que vaya hacia adelante, que luego gire. Luego le voy a decir que vuelva a ir hacia adelante. Veamos qué pasa ahí, ¿no es cierto? Siempre que vuelva a probar, les recomiendo reiniciar el mapa. ¿Cómo reiniciamos el mapa? Abajo al lado izquierdo de la pantalla tenemos una flecha en círculo. Le damos clic y el mapa va a reiniciar y el robot va a volver a su espacio original. Entonces, voy a iniciar con los bloques que yo había puesto, ¿no es cierto? Le digo que vaya hacia adelante, que gire a la derecha, que vaya 200 grados. Este algoritmo no va a funcionar bien y vamos a ver que el robot se va a chocar y va a salir corriendo. Va a salir volando, no corriendo. Bueno, no va a salir volando, pero no va a ir hasta donde yo quiero. ¿Y por qué? Porque en este caso yo puse que solo que avance 200 milímetros. Entonces, ya puedo yo ir corrigiendo o ajustando mi algoritmo y cuento cuántos cuadrados quiero avanzar. Quiero avanzar 1, 2, 3, 4. Entonces voy ajustando la distancia que quiero que se mueva mi robot. Voy acá, vuelvo a reiniciar y vuelvo a probar. Y sigo completando mi algoritmo. Justamente solo con los bloques de conducir hacia adelante y dar vuelta derecha o izquierda. Dándole clic a la palabra derecha, yo puedo seleccionar si quiero que gire a la derecha o si quiero que gire a la izquierda. Entonces le pongo play nuevamente y perfecto. Ya mi robot llegó, en mi caso, a donde yo quería. ¿Cómo les fue? ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo logramos o no lo logramos? Súper, muy bien. Excelente. Entonces, esta es una forma en la que podemos integrar justamente el conocimiento que los chicos pueden aplicar ya en su casa, previa a la instrucción que tuvieron en clases, ¿no? Entonces, esa es la idea del uso de simuladores y es la ventaja que nos permite el uso de los simuladores. Justamente la continuidad. El robot no quiere avanzar, probablemente, bueno, si es que aquí no me sale play en este caso, le ponemos parar nuevamente y le ponemos repetir y play otra vez y ya se va a querer mover. Ahora, bueno, también, por ejemplo, puedo cambiar y le voy a poner la vista del robot. Ahí estoy viendo como si tuviera una cámara delante del robot y vemos cómo se va moviendo. Súper, muy bien, excelente, profes. Súper bien. Entonces, justamente lo que les comentaba, esto es lo que nos beneficia, o bueno, de esta manera nos podemos beneficiar nosotros del uso de simuladores. Y bueno, con eso de mi parte, espero que haya sido interesante para ustedes, que hayan podido entender o aprender algo más. Y bueno, también les agradezco muchísimo por su tiempo y por su atención.
Muy bien. Muchísimas gracias, Felipe, Paul. La verdad que ha sido muy, muy, muy interesante. Realmente, eh, en lo personal, desconocía los espacios Maker. La verdad, desconocía. Realmente nos han dado ideas, en lo personal como docente, para incluso conversar a un futuro con David, porque realmente estos espacios deberían existir en las instituciones, ¿verdad? Yo sé que hay muchas preguntas, dice, bueno, es que estos espacios ¿cuánto me va a costar? Ya prácticamente nosotros vemos que nos va a costar muchos o miles de dólares. Lo bueno el programa de Robotics Mind es que dan por niveles. Y lo he visto en instituciones, tanto aquí en Guayaquil, como lo han ido implementando de poquito a poquito. Así que realmente lo que importa en este momento es generar cultura. Hoy en día en el Ecuador no hay esa cultura de la robótica. Nos escuchamos robótica y salimos corriendo porque decimos, no, no quiero escuchar muchos tecnicismos, muchas palabras en la cual me acuerdo, la gente me dice, Alfonso, es como escuchar robótica, es como escuchar a Baldor más o menos. Pero no, no hay que tenerle miedo, simplemente hay que romper esas barreras, esas murallas y simplemente de ir nosotros como docentes eh, generando esa cultura, generando esos contenidos, aprender de estos contenidos porque es muy importante. La educación nos lleva a eso, al futuro, y la robótica es parte del futuro. Y si nosotros no innovamos, la educación va a morir. Y la educación sí muere. Hay gente que dice, la educación muere. Sí, cuando nosotros no nos preparamos, cuando nosotros realmente no generamos, sobre todo no innovamos. Es lo importante, que en la educación del Ecuador debe innovar. ¿Para qué? Para salir adelante. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Tenemos que romper ese miedo de que robótica es, entre comillas, es más o menos como como les dije hace un momento, como un álgebra de Baldor, un terrorista. No, no, no es así. Así que en la parte personal aprendí muchísimo. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Felipe. A los integrantes, a los que asistieron, muchísimas gracias. Este fin de semana, vamos a subir un video muy, 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 muy interesante para que en sus tiempos libres los puedan chequear. Es sobre el tema del estrés docente. Hoy en día todo el mundo andamos estresadísimos. Entonces vamos a subir un contenido ¿para qué? Para que no nos estresemos, ¿ok? Y podamos salir adelante. Y bueno, a los que ya se les enfrió el café, bueno, o a los que van por la segunda, tercera taza de café, aquí estamos, ¿ok? Ya les envié el link de la asistencia, por favor, para que les llegue sus certificados, tienen que llenar la asistencia. Y a partir del próximo mes vamos a manejar otro sistema mucho mejor para que los certificados les lleguen a sus correos. Y el tema, tengo una noticia muy importante de parte de David Astudillo, que es el CEO de Robotics Mind. Me dijo, Alfonso, ¿cuántos de los estudiantes, de los docentes les gustaría certificarse STEAM? Alce la mano. ¿Cuántos quisiera tener esa certificación? Yo creo que todos les gustaría tener esa certificación. Entonces, me dijo, Alfonso, lo vamos a hacer. Robotics Mind tiene una oficina aquí en Guayaquil, tiene una oficina en Guayaquil, en Urdesa, tiene un laboratorio increíble, un edificio increíble, como lo decía Felipe, tiene esos espacios que usted ni se imagina. Es de locos. Muchas veces vemos esas fotos y decimos, no, aquí en el Ecuador no hay. Bueno, Robotics Mind sí lo tiene. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es totalmente gratis este tema de la certificación y su asistencia para que conozca los laboratorios de Robotics Mind y que están aquí en Urdesa. Entonces, lo único que tiene que hacer es escribirnos al WhatsApp. Escribir al WhatsApp de EDUEC. Todos tienen el WhatsApp de EDUEC, les llegan las invitaciones por medio del WhatsApp. Escríbanos, escribe y diga, ¿sabe qué? Quiero, ¿cómo hago para asistir y cómo hago para obtener la certificación STEAM? Totalmente gratis. Nos escribe, lo vamos a hacer a partir de ahora, de julio, y vamos a invitar a usted y bueno, o a los docentes de su institución
para que asistan este tema de las capacitaciones. Me dicen, no tengo el WhatsApp. Denme un ratito que yo tampoco me lo sé. Ya se lo voy a dar. Y bueno, lo voy a dejar anotado. A ver, el WhatsApp es, denme un ratito. A ver. Aquí estoy anotando el WhatsApp de EDUEC y ponga, necesito o quiero asistir a la certificación STEAM. A ver, si no me equivoco es 097. A ver, 097 95, sí, 95 18 850. Está bien. Perfecto. Ahí les envié el WhatsApp. Nos escriben en este momento. No esperen porque los cupos son así, rapidito. Me dicen, por interno me están escribiendo, soy de Quito. Bueno, Robotics Mind tiene también oficina en Quito, no se preocupe. También tiene un laboratorio espectacular en Quito. Me escriben acá, soy de Manabí, no se preocupe, que Robotics Mind lo manda a ver con chofer incluido. Dirección, dice, y en Colombia. Sí, tenemos gente de aquí de Colombia, tenemos gente de Guatemala. Eso es un tema que no se va a dar por este año, pero ya David está trabajando para el siguiente año de manera internacional. Así que también van a tener Colombia, Guatemala, Perú, van a tener ese gran privilegio de contar con Robotics Mind. En el Azuay, no se preocupe, las personas que no están en Guayaquil y en Quito, están en las otras provincias y quieren participar, todos tienen acceso. Ahí usted tiene que decidir a qué ciudad se va, si se va a Guayaquil o se va a Quito. ¿Ok? Pero escríbalo en este momento. ¿Para qué? Para que en mes de julio usted tenga la invitación y pueda asistir a esta certificación y pueda conocer, pueda manipular los robots, pueda ver todos estos espacios maker. ¿Ok? Muchísimas gracias. De verdad, que tengan un lindo fin de semana. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Maestros, gracias por estar semana a semana y que bueno, sigamos en esta dura labor y hermosa labor que es la de la docencia. Inspirar para innovar. Inspiremos para innovar. Inspiremos a nuestros estudiantes. ¿Ok? Un abrazo de parte de DUEC. Muchísimas gracias a Robotics Mind, Runachai, a la Universidad de Ecotec y a todos ustedes los que han asistido. Feliz fin de semana, bendiciones y que la pasen muy bonito. Disfruten. Y gracias, Felipe. Gracias a todos. Con Gracias. muchísimo gusto. Paul. Mucho Chao, chao. gusto. Buenas Hasta noches. luego, que les vaya muy Hasta bien. luego. Chao, profes, muchas Buenas gracias. noches, profes. Excelente Chao, trabajo. chao. Gracias.